para leer. Así no basta. Cuando llegó, estamos en Esdras 3, del 1 al 13. Cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo, y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor. Pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, y alimento, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra, y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá y los hijos de Enadad con sus hijos y sus hermanos los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Buenos días a todos. Vale. Bien, ¿a quién le gusta la historia? Hay una persona, bueno, hay pocas personas, ¿eh? A mí siempre me ha gustado mucho la historia, pero bueno, esto no es relevante para prestar o no atención al sermón de hoy, ¿eh? Bien, el texto que acabamos de leer se trata de un episodio de la historia de Israel que narra cosas que pasaron hace 2500 años. Son hechos que tienen que ver con un pueblo concreto y en un momento concreto de la historia, y podría parecer que algo así para nosotros no sea importante y no tenga nada que decirnos. Igual, pues alguno de vosotros puede pensar eso. Pues bien, lo sorprendente es que nos encontramos con un texto que nos explica cómo acercarnos a Dios. El sermón de hoy lo hemos titulado Fundamentos para la adoración.
Y antes de ver qué fundamentos para la adoración encontramos en el texto, vamos a definir así brevemente qué es adoración. ¿Es la adoración el rato que hemos pasado hace un momento pues cantando y todo esto? En parte sí, en parte sí. La adoración tiene que ver con la alabanza. Pero la adoración es algo mucho más amplio. La adoración es una decisión que lleva a fijarnos, que lleva a prestar atención en alguien a quien admiramos y a quien amamos. Y además, como le amamos, le obedecemos. Así que si queremos adorar a Dios, y entiendo que muchos de los que estamos aquí tenemos el propósito de adorar a Dios, ¿qué podemos aprender de este texto histórico de hace tantos años? ¿Qué podemos aprender de este texto para adorar a Dios? Nos podríamos preguntar, ¿no? Aprendemos 4 cosas que iremos viendo en la medida que vayamos avanzando. Aprendemos, en primer lugar, que necesitamos tener una actitud de arrepentimiento. Aprendemos también que necesitamos construir la relación con Dios sobre la base correcta, ¿vale? Quedaos con esta idea que luego la vamos a desarrollar. Necesitamos también tener una actitud de servicio y, en último lugar, podemos aprender en relación a nuestra adoración que necesitamos tener sentido común. Seguramente esta no os lo esperabais, ¿eh? Necesitamos tener sentido común. Bien, vamos a avanzar. Necesitamos tener una actitud de arrepentimiento. Bien, si el texto de hoy fuese parte de un guión de una película, necesitaríamos hacer varios flashbacks para descubrir qué había pasado con el antiguo templo y por qué el antiguo templo estaba destrozado, estaba derruido. Necesitaríamos saber, con varios flashbacks, qué hechos habían ocurrido en el pasado. Pero no tenemos mucho tiempo, así que os voy a decir que si estuviéramos escribiendo el guión de una película, cuando hiciéramos esos flashbacks, veríamos una historia de injusticias, de robos, de asesinatos, de abuso de los más débiles, de depravación, de paganismo, y además de paganismo chungo, donde nos encontraríamos incluso con sacrificios humanos. Veríamos también cómo un Dios justo y bueno tiene que apartarse de este pueblo corrupto porque no lo soporta más y porque el pueblo le da la espalda. Después veríamos una guerra que acabaría con la capital arrasada y el templo quemado. Miles de prisioneros serían obligados a abandonar lo que quedaba de sus casas y de sus familias para ir a trabajar en el reino de los invasores, en este caso Babilonia. ¿Qué os parece? ¿Hay material para hacer una serie o no? O una película aquí. Sería una especie de Juego de Tronos, ¿no? No lo he visto yo particularmente, pero me dicen que pasan cosas muy chungas y me imagino que sería una cosa parecida. Bien, eso es lo que veríamos si hiciéramos flashbacks de las cosas que habían pasado en la historia del pueblo de Israel. Pero han pasado los años. Babilonia también ha sido invadida y ahora mandan los persas gobernados por el rey Ciro el Grande. Andrés explicó que Ciro tenía una estrategia distinta. Para destensionar el imperio permite que diferentes pueblos conquistados vuelvan a su tierra. Y es donde nos encontramos ahora. Ahora nos encontramos ahí, donde hay muchos judíos, muchos israelitas que están volviendo a sus tierras, están volviendo a sus casas. Los años de exilio forzoso habían servido para que muchos de ellos hubieran reflexionado y reconocieran que habían ofendido a Dios. Es el momento de arrepentirse. Es el momento de pedir perdón. Leemos: edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. ¿Por qué creéis que lo primero que hacen es construir el altar para ofrecer holocaustos? ¿Por qué pensáis que es lo primero que hicieron?
Ofrecer holocausto era un acto de reconocimiento de pecado, del propio pecado, y era un acto de reconocimiento de la necesidad de reconciliarse con Dios. Motivos para pedir perdón no faltaban. Había llegado el momento de reconciliarse con Dios, de reconciliarse con este Dios tan y tan sorprendente que a pesar de que lo habían hecho mal, lo habían hecho muy mal, pues a pesar de todo eso movió sus hilos para que pudieran volver a su tierra y pudieran volver a sus casas. Era el momento de pedirle perdón a ese Dios misericordioso. Uno recuerda las palabras que el mismo Dios utilizó para presentarse a Moisés, cuando dijo: el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y el texto añade: y que no tendrá por inocente al culpable. El pueblo, reconstruyendo el altar, demuestra que está preparado para reconocer su culpa. Están preparados para reconocer su culpa. Y evidentemente Dios está listo para perdonar. Es su carácter, es su carácter. Él se presenta así. Vamos a hacernos una pregunta, ya que hemos llegado aquí. ¿Cómo llevamos nosotros esto de reconocer nuestra culpa? ¿Cómo lo llevamos? Esto nosotros de reconocer nuestra culpa. ¿Cuál es la última vez que le has pedido perdón a Dios por una ofensa concreta? Vivimos tan rápido y con tantas distracciones, llevamos el móvil casi siempre en la mano, que nos queda poco tiempo para pensar y reflexionar. Y si ya nos cuesta dedicar tiempo a pensar, más nos cuesta darnos cuenta de aquellas cosas que hacemos o que decimos o que pensamos que ofenden a Dios. ¿Qué podemos hacer para identificar pecado en nosotros? ¿Qué podemos hacer para descubrir en qué cosas ofendemos a Dios? Pues vamos a decir 3 cosas. En primer lugar, conocer el carácter de Dios. El carácter de Dios que revela su palabra y que resulta especialmente visible en la persona del Hijo. Por ejemplo, si yo veo que Jesús trata a las personas con compasión y ternura y me descubro tratando a otros con aspereza, ¿estaré o no estaré ofendiendo a Dios? ¿No? Buena pregunta. Conocer el carácter de Dios. Conocer el carácter de Dios mirando también cómo era y qué carácter tenía el Hijo. Más cosas para identificar pecado en nosotros. Conversar con Dios. Explicarle nuestros problemas, nuestras inquietudes. Prestar atención a su voz. En este proceso es fácil que salgan cosas que cambiar y por las que pedir perdón, porque estaremos dejando que Dios haga lo mismo que hacía con el rey David, dejar que nos examine. Recordad, ¿no? O recordáis esas palabras que decía David en el Salmo 139, decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. En el momento en que nos ponemos ante Dios, hablamos con Él, conversamos con Él, escuchamos su voz, podemos descubrir pecado en nosotros. Y también es importante que seamos conscientes de que no siempre que nos sintamos mal existe un pecado concreto del que tengamos que pedir perdón, ¿vale? No siempre que nos sintamos mal existe un pecado concreto sobre el que tengamos que pedir perdón, ¿vale? Quedémonos con esta idea. Existe algo que se llama sentimiento de culpa, ahora lo iremos desarrollando. Pero fijaos que podría pasar lo contrario. Podríamos estar tranquilos, frescos como una lechuga, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, y tener un pecado inmenso del que no nos damos cuenta y que no estamos reconociendo. Eso también podría pasar. Y eso, por ejemplo, pasa muchas veces con la soberbia. Uno puede ser soberbio y no lo ve, ¿no? Creo que puede ser un buen ejemplo.
En todo caso, tenemos que saber, como os decía, que existe lo que se llama sentimiento de culpa y que no es lo mismo que la culpa verdadera. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Porque no siempre es fácil. 3 ideas. La culpa verdadera es capaz de identificar algo concreto, algo objetivo por lo que tenemos que pedir perdón. En cambio, el sentimiento de culpa es una nebulosa. Es una nebulosa. La culpa verdadera descubre algo concreto. Pongo un ejemplo. Puedo descubrir que tengo envidia a Jenny. Y le tengo envidia porque ella hace las cosas mejor que yo y más rápido. ¿Vale? Si yo me descubro con eso, con ese sentimiento, y además me descubro deseando que haga las cosas mal para sentirme yo bien, estaremos hablando de algo muy concreto, de una culpa verdadera, por la que yo tendré que pedir perdón, ¿no? En cambio, el sentimiento de culpa es más difuso. Me siento mal porque soy un desastre, me lo dejo todo a medias, no soy suficientemente bueno, debería hacer más cosas de las que hago. ¿Lo veis? El sentimiento de culpa es como una niebla gris, una niebla fría. Por cierto, que luego nadie venga a decirme que no tenga envidia de Jenny. Era un ejemplo, ¿de acuerdo? Es verdad que ella es más rápida que yo, es verdad que hace las cosas mejor que yo, pero no le tengo envidia por eso. En todo caso, doy gracias, ¿vale? Bien, otra diferencia. Estamos pensando en sentimientos de culpa y en culpa verdadera. La culpa verdadera, una vez confesada, se acaba. Se acaba. Te sientes liberado, te sientes alegre. Tenemos un Dios perdonador. Cuando tú confiesas tu culpa verdadera y Dios te perdona, te sientes contento. Dios te ha perdonado. Eso es guay. Eso es guay. En cambio, como el sentimiento de culpa no identifica nada concreto, porque es más bien como un estado de ánimo, algo que va pululando por ahí, no te lo sacas de encima y te debilita y te entristece. La culpa verdadera, una vez perdonada, hace que mires al cielo con gratitud. El sentimiento de culpa hace que te mires a ti mismo con lástima. Permitidme 3 reflexiones más sobre el tema del arrepentimiento para terminar este punto que estamos viendo. La primera, muchas veces nos gustaría un mundo mejor. Nos gustaría una iglesia mejor. Nos gustaría una familia mejor. Si lo deseamos, aprendamos a identificar en nosotros la culpa real, el pecado, y pidamos perdón. Si conocemos nuestras faltas y cómo contaminan nuestras motivaciones, seremos más tiernos, más compasivos, más amables, más justos en nuestras opiniones. Porque el reconocimiento de la propia culpa verdadera nos humaniza y nos ayuda a empatizar y a entender al otro. Segunda reflexión. Debemos tener cuidado en no fomentar los sentimientos de culpa, ni en nuestra familia, ni en nuestra iglesia. ¿Y por qué íbamos a fomentar sentimientos de culpa? ¿Qué ganamos? Pues muchas veces ganamos que otros hagan lo que nosotros queremos que hagan. Es decir, la estrategia de fomentar el sentimiento de culpa sirve para que el otro se sienta obligado a hacer algo. Es decir, sirve para salirse con la suya. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo en el ámbito de la familia. Para no evitar suspicacias y malos entendidos, no lo voy a poner en el ámbito de la iglesia, ¿de acuerdo? Voy a poner en el ámbito de la familia. Imaginad que queréis estar tranquilos, queréis estar solos un rato. Y se os ocurre decirles a vuestros hijos que vayan a casa de los abuelos, que hace tiempo que no los visitan, y vayan pues, a estar un rato con ellos. ¿Vale? Y los niños dicen que no quieren ir. No quieren ir porque están ahí en sus cosas y todo eso, y tú les dices, sois malos nietos. Sois malos nietos, sois unos desagradecidos, no pensáis todo lo que vuestros abuelos hacen por vosotros. Madre mía, qué egoístas que sois. Y todo eso lo dices porque quieres que se vayan para estar tú solo.
Eso es fomentar sentimientos de culpa. Eso está mal, eso es trampa, eso no vale. Y en el ámbito de la Iglesia es terrible, ¿vale? Bien, tercera reflexión. El perdón de Dios se fundamenta en una roca sólida. Hablamos de que Dios es misericordioso y perdonador. Lo es, cierto, lo es. Pero no podemos olvidar que el perdón de Dios se asienta en la cruz de Cristo, en el sacrificio que hizo a nuestro favor. Nunca nos cansemos de admirar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Hay dos detalles interesantes en el texto sobre cómo el pueblo busca restaurar su relación con Dios de una forma sólida, de una manera consistente. El primer detalle lo encontramos cuando dice, asentaron el altar sobre su base. Y ahora lo explicaremos, ¿eh? Y el segundo detalle lo encontramos cuando dice, asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Vamos a explicar el primer detalle. ¿Qué es esto de que asentaron el altar sobre su base? Significa que pusieron el altar en el lugar correcto. En el lugar correcto. ¿Cuál era ese lugar? Pues ni más ni menos que era el monte Moria, que estaba en el recinto del templo. El monte donde Abraham había construido el altar para sacrificar a Isaac y donde afortunadamente Dios proveyó de un sacrificio sustitutorio. Moria es el monte de la provisión, es el monte de la promesa, era el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, el sitio perfecto para la reconciliación. Segundo detalle que demuestra que el pueblo busca solidez en este proceso de restauración es que sabe priorizar, Tenían un tema importante y un tema urgente, ¿vale? ¿Qué era lo urgente? Pues que tenían enemigos a su alrededor que querían arruinarlos, querían que las cosas les salieran mal, querían que no reconstruyeran el templo, luego querrán que no reconstruyan la muralla. Tenían enemigos a su alrededor que querían tragárselos, literalmente se los querían tragar, querían arruinarlos y que desaparecieran de allí. Y por lo tanto, lo urgente era pues evitar que eso pasara, ¿no? Eso era lo urgente. Pero, ¿qué era lo importante? Yo no podría pensar, bueno, pues ¿qué es más importante o más urgente que todos los enemigos no te destruyan? Pues había algo realmente importante. Lo importante era reconciliarse con Dios. Eso era lo importante. Hemos dicho que la base del perdón es la cruz de Cristo. Pues bien, la base de nuestra relación es Cristo. Del mismo modo que para el pueblo judío su refugio seguro era asegurar una correcta relación con Dios por medio de los sacrificios y sometiéndose a la ley y acordándose de las promesas, para nosotros nuestro refugio es Jesús, que es el que nos da acceso al Padre. Muchas veces cuando tenemos problemas o cosas que nos agobian, nuestra primera reacción es dejarlo todo y centrarnos en el problema que tenemos y dedicarle todo nuestro esfuerzo. Intentamos solucionarlo pues, de cualquier modo, de forma prioritaria. Y nos focalizamos. Incluso si hay que manipular para resolver el problema, salirnos con la nuestra, lo hacemos. Y qué buena lección aprendemos en este caso. Qué buena lección aprendemos del pueblo. Se sienten aterrados por sus enemigos y lo primero que hacen es restaurar el altar de los sacrificios, restaurar su relación con Dios y buscar refugio en Él. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos agobiados, cuando estamos preocupados? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos todo y vamos ahí a solucionar el problema? ¿O escuchamos aquellas palabras de Jesús que dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que
el pueblo está restaurando su relación con Dios. Empiezan con una actitud de arrepentimiento, buscan restaurar la relación con Dios sobre la base de la provisión y las promesas de Dios, que simboliza el monte Moria. Siguen restaurando todo el sistema de sacrificio y de fiestas, se nos habla de la fiesta de los tabernáculos y de todas las fiestas señaladas, y lo hacen como algo prioritario. No dejan que sus problemas urgentes les aparte de aquello que es importante, que es su relación con Dios. Entonces ha llegado el momento de servir. Versículo 8 dice: y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Así empieza la obra de reconstrucción del templo, donde ponen los cimientos. No era fácil, ¿eh? Primero tenían que quitar los escombros, seleccionar qué podían aprovechar y qué no podían aprovechar, y luego poner los cimientos. Y seguimos leyendo. Versículo 10 dice: cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Cuando terminaron la primera fase de las obras, estallan de alegría. Estallan de alegría. Qué chulo es cuando podemos sumarnos a los planes de Dios. Del Dios verdadero, del Dios que existe. Qué chulo es cuando podemos sumarnos a sus planes. Qué ilusión cuando, a pesar de nuestros errores y de nuestros pecados, Dios nos perdona y nos acepta para servirle. Qué guay. La vida coge otro propósito. Sumarse a los planes de Dios nos da propósito y nos da alegría. Nos da alegría. Fijaros, no se han puesto a reconstruir el templo de forma irreflexiva porque sí, porque toca, porque es lo que hay que hacer, porque nos lo han pedido. No lo hacen por eso. Hay un proceso de maduración. Se han acercado a Dios con arrepentimiento, han restaurado su relación con Dios con solidez, en base a las promesas de Dios. Han dedicado tiempo a estar con Dios mediante su sistema de fiestas y sacrificios. Ahora están en disposición de trabajar con alegría. Si hay hoy en día un mensaje que se repite constantemente en nuestra sociedad, es el yo me lo merezco. Yo merezco que me cuiden, yo merezco lo que deseo, yo merezco un respiro. Todos merecemos descansar, ¿eh? Pero este mensaje se va repitiendo. La idea de este mensaje es que nosotros somos lo primero y todo lo demás y todos los demás segundo. La idea de este mensaje es que si nosotros no cuidamos de nosotros mismos, nadie nos va a cuidar a nosotros. Esta es la idea de este mensaje. Y es curioso porque esta manera de pensar nos va volviendo cada vez a todos más exigentes con los demás. Yo me lo merezco, por lo tanto te exijo, porque lo merezco. Y la exigencia produce desgaste y produce estrés. Y entonces llega el momento en que necesitamos cuidarnos más y tomarnos más respiros. Y nos vamos volviendo frágiles. Y esto es lo que hay hoy en día a nuestro alrededor. Nuestra sociedad funciona así, cada día exigiendo más, cada día reivindicándose más a uno mismo y todos más estresados porque todo el mundo es muy exigente. El servicio cristiano parte de dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento más importante y luego hay otro mandamiento que es el segundo más importante, que es el que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Esta es la base del servicio cristiano. Estos mandamientos nos ponen en una dimensión distinta, en una dimensión muy distinta de este mensaje del cuídate a ti mismo. Nos permiten conocer la alegría de ser amados por Dios y la alegría de amarle. Nos permiten la alegría de amar a los demás y ser amados por los demás. En todo eso hay alegría. Y en todo esto hay propósito, porque nos estamos sumando a la gran aventura de los planes de Dios. Los planes de nuestro Dios, que tiene planes tan geniales como hacerse hombre como nosotros y venirnos a rescatar. Pero también es verdad, a pesar de todas estas cosas, que a veces nos desanimamos, ¿sí? A veces nos desanimamos. Perdemos la visión y solo vemos dificultades. Y el texto de hoy también es un ejemplo de eso. También es un ejemplo de eso. Por eso, antes decíamos que encontramos en este texto experiencias que, aunque hayan pasado hace 2500 años, nos sirven para hoy, ¿no? Porque de repente vemos que una parte del pueblo se desanima y caen en la frustración. Veamos. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Y uno dice, bueno, vamos bien, pero hay un pero. Seguimos leyendo y dice, pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Vaya lío, ¿no? Podría uno pensar, unos gritando de alegría y otros llorando, unos contentos y otros desanimados. Los ancianos que habían visto el primer templo lloraban. Y no lloran de alegría. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Se ha escrito mucho de esto. Los más ancianos recordaban la gloria del antiguo templo. Los más ancianos estaban recordando la gloria del antiguo templo. Recordaban que este nuevo templo no podrá tener el esplendor del anterior. El templo que estaban construyendo no sería tan, por decirlo de alguna manera, lujoso como lo había sido el anterior. Sí, seguramente igual de grande, pero no tan lujoso. ¿Por qué? Porque el templo anterior, todo lo que tenía que ver con su interior, estaba forrado de oro, estaba recubierto de oro. Es que, claro, se hizo en tiempo de Salomón. Salomón era rico. Y pensaban, y comparaban y decían, no nos va a quedar igual, ¿no? Recuerdan también todo lo que pasó. Recordaban la destrucción del templo anterior y recordaban que la destrucción del templo anterior era por su culpa, ¿no? Por todo lo que habían hecho, por la dureza de su corazón. Recuerdan que cuando se consagró el templo de Salomón apareció una nube que representaba la gloria del Señor. Y a pesar de que aún estaban poniendo los cimientos, seguramente estaban esperando que pasara algo parecido, ¿no? Estaban esperando que Dios diera una señal de que estaba con ellos. Aquellos ancianos tenían unas expectativas que no se estaban cumpliendo. Esperaban algo espectacular que demostrase que Dios realmente estaba con ellos. Necesitaban ver la gloria de Dios de tiempos pasados como señal de que Dios estaba con ellos en el presente. Bueno, se puede entender, ¿no? Yo creo que se puede entender lo que estaban viviendo. Y seguramente ahí empezó el desánimo que hizo que dejaran la obra a medias, solo con los cimientos puestos. Porque en el capítulo 4 veremos que los enemigos consiguen parar la obra con mentiras, con sobornos y con violencia. Pero me pregunto si en parte este desánimo que están teniendo ahora, que nos está explicando el capítulo 3, también contribuyó en que de alguna manera, cuando empezaron a tener oposición, no pudieran resistir y parasen la obra.
es muy interesante observar que cuando pocos años después empieza a hablar el profeta Ageo de parte de Dios para retarles que acaben de construir el templo, dice unas cosas que son muy significativas y que tienen que ver con esto que estamos hablando. La primera la encontramos en Ageo, en el capítulo 2, versículo 5. Dice, conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. Y añade, no tengáis miedo. Y la segunda cosa que dicen ya en el versículo 9 es que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Claramente está contestando a sus inquietudes. Sí, estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros a pesar de que el templo esté derruido, a pesar de que ahora hayáis puesto los cimientos y a pesar de que tengáis la expectativa de que el templo no os va a quedar tan chulo como era el templo de Salomón. Sí estoy con vosotros. Les está diciendo también que no se preocupen y que no estén comparando con el templo de Salomón. No comparéis con aquel templo, porque lo que está por venir es mejor. Lo que está por venir es mejor, porque se iba acercando el tiempo de la venida de Jesús. El templo, Jesús, el templo vivo de Dios, que a pesar de ser derribado, de morir en la cruz, sería reedificado el tercer día mediante su resurrección. Templo infinitamente mejor. Entonces podemos preguntarnos, ¿tenían aquellos ancianos razón cuando se pusieron a llorar? No. No, porque no eran capaces de disfrutar que Dios les había traído de vuelta del exilio y que había usado al rey Ciro el Grande como un peón. Al rey más grande de ese momento de la historia, Dios lo había usado como un peón para cumplir sus propósitos. Eso no lo estaban viendo. Por otro lado, no eran capaces de ver el plan de Dios y de que Dios iba a ir cumpliendo su plan conforme a su tiempo. Se estaban centrando en las paradojas, se estaban centrando en las contradicciones, en las cosas que no entendían. No se daban cuenta que sencillamente tenían que seguir haciendo lo correcto. Tenían que seguir haciendo lo correcto. ¿Y qué es lo que tenían que seguir haciendo? Pues vivir una vida de adoración. ¿En qué sentido? Pues con una actitud de arrepentimiento, construyendo su relación con Dios sobre la base correcta y sirviendo con alegría. El desánimo en la vida de fe y de servicio suele ocurrir porque nuestras expectativas, nuestro ideal, lo ponemos por delante del plan de Dios y de sus tiempos. No lo hacemos con mala intención. Lo que pasa es que nos hacemos una idea de cómo deberían ser las cosas y como no coinciden con la realidad, nos frustramos. Y con la frustración de que las cosas deberían ser de otra manera, no vemos lo que Dios sí está haciendo y lo que Dios sí se propone hacer. Perdemos de vista que lo importante es permanecer en Jesús y que sea Él el que haga su obra en nosotros y en los demás. Dejar que sea Él quien nos cambie, que nos guíe y que nos enseñe sus propósitos es liberador. Y además una cosa, es realista. Y esto no es una idea tan extraña. Hace poco leía un artículo relacionado con el mercado laboral que decía que la mayoría de oportunidades no son provocadas. No es que las provoques tú. Ocurre porque estamos haciendo lo que toca, viene a decir el artículo. Estamos allí. Las oportunidades en el mercado laboral muchas veces ocurren porque estamos allí, porque estamos haciendo lo que toca. El artículo concluía diciendo que lo importante es estar. Y es 100% aplicable a nuestra vida de fe. No nos obsesionemos en hacer nuestros planes ni en cumplir nuestros ideales. Dejemos que sea Jesús quien provoque su fruto en nosotros a su debido tiempo, mientras nosotros hacemos lo que toca. Hay paradoja en la vida del cristiano. Hay contradicciones que no logramos entender y que no logramos encajar.
Hay distancia entre lo ideal y lo real. Pero hay refugio en Jesús. Hay refugio en Jesús. Y podemos confiar en que los planes de Dios son siempre mejores planes que nuestros planes. Para terminar, tenemos que hacer un llamado al sentido común. Un llamado al sentido común como parte de nuestra adoración y plantearnos lo siguiente. ¿Y si la visión de Dios es menos catastrófica y más constructiva que la nuestra? ¿Y si la visión de Dios es menos crítica y está menos pendiente de los defectos de los demás? ¿Y si la visión de Dios se centra en que tú y yo seamos transformados para llevar a cabo sus planes? ¿Y si la visión de Dios busca alegrarnos y darnos propósito? Que no pensemos tanto en nosotros y en nuestras necesidades. ¿Y si la visión de Dios busca que pensemos más en los demás, en cómo ayudarlos y en cómo también alcanzarlos con el Evangelio de Jesús? ¿Y si la visión de Dios es mejor que nuestra propia visión? Pensemos en todas estas cosas y terminemos orando. Padre, pues te pedimos que pongas en nuestro corazón tu visión, que nos ayudes a remar a favor de tus planes y que nosotros hagamos lo correcto, que estemos firmes en Jesús, buscándolo, conociéndolo, disfrutándolo, alegrándonos cada vez que descubrimos que su carácter y lo que hizo por nosotros en la cruz nos deja sin palabras, Señor. Te pedimos que nos ayudes a encontrar siempre refugio en ti y que nuestras necesidades y nuestros miedos y los problemas que tenemos no nos alejen de ti, sino que nos acerquen a ti y nos agarremos a ti como nuestra única esperanza.